Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 11 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21 nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que se anunció el salario mínimo, entrará en vigencia la segunda quincena de enero. Aumentos entre el 4.5 y el 6%. Mañana aumenta la gasolina, la de 95. Así que, pues, a tomar las precauciones debidas. Hoy será el sepelio del obispo auxiliar Pablo Varela a las 11 de la mañana en la Catedral Metropolitana. También, pues, no puedo empezar sin antes desearle, pues, mi resignación a toda la familia periodística panameña. Ayer falleció nuestra compañera de trabajo, Delfia Cortés, pues, de una lucha, pues, contra este derrame que le dio la semana pasada. En el mundo, hoy inicia el juicio a Nicolás Petro por este escándalo en el cual estuvo implicado él y su expareja. Bueno, en Ecuador, el presidente Noboa insiste que se está en guerra contra estas fuerzas de narcotraficantes y gente de mal. Bueno, Fico y Tito son los cabecillas que están siendo buscados, pues, por aire, mar y tierra. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy, jueves 11 de enero del 2024. Recuerde que el 9 de enero cumplió años Noemí. Noemí. Para que usted sepa, Ha vuelto. Ha vuelto Noemí. Nuestra la productora. que manda de verdad aquí, la productora. La jefa de la torre de control. Bienvenida, Noemí. Un saludo y felicidades en tu cumpleaños. También, con toda la solemnidad del caso, queremos expresar, los que ya Fernando adelantó, nuestras condolencias a la familia de la amiga Delfia Cortés, amiga y periodista. Y paisana, hombre, macaraqueña. Una santeña que amaba a Colón. Sí. ¿Sabes que la gente que conocemos a Colón, nosotros tenemos una parte también allá? Delfia, a pesar de ser santeña, pensaba como colonense. Sí, ya estaba erradicada totalmente. Pero además de eso, que su hijo, su único hijo, tuviera que comunicar tan triste noticia. Eso es bien doloroso. Sobre todo para los que hemos perdido a nuestra madre. Sabemos el dolor de esa familia y de ese muchacho. Duro. Y que le había perdido a su padre hace poco. Se nos fue. También tengo información de que hay un joven periodista, muchacho, del MINSA, que también falleció ayer. No tengo el nombre, sí, pero hoy lo tendremos ahí y hablaremos de él. En el campo internacional, hay cosas que usted debe saber para que arranque la mañana tranquilo. El tráfico está, como siempre, las dificultades. Si usted maneja con calma y se lo escucha a nosotros, primero no se estresa, dos se informa y tres usted puede tener un criterio para todas las cosas que son importantes. Hay dos noticias nacionales que usted debe saber. Bueno, un montón, pero dos. Una tiene que ver con una noticia que aparece en primera plana en La Estrella de Panamá, a 8 columnas. Contrato de Tocumen con Odebrecht se mantiene por orden del Tribunal de Contrataciones. Nosotros, Fernando y yo, le habíamos conversado a ustedes sobre la decisión de la terminal de parar el contrato con el 99% de avance. Fíjese lo que pasa. El día de ayer, en horas de la tarde, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas publicó en Panamá Compras su fallo o resolución respecto a la apelación presentada por Odebrecht ante dicho tribunal con respecto a la resolución administrativa del contrato y sus efectos emitida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. el 28 de septiembre del 2021. En su resolución, el tribunal revoca la resolución administrativa emitida por Tocumen S.A. y recomienda la liquidación del contrato y advierte que este fallo agota la vía gobernativa y contra la misma no se emitirá recurso alguno. O sea, esto es definitivo, ¿no? Cabe resaltar que entre el análisis y resolución del tribunal se destacan, entre otras cosas, que no cabe duda que el objetivo del contrato fue plenamente cumplido. Eso lo dijimos nosotros aquí, ¿te acuerdas? Con números. Y que fue plenamente cumplido, que los ajustes y complementos hacen parte de una etapa post-contractual
después de cumplida la entrega de ahora, este aeropuerto, esta modernización del aeropuerto, arrancó en la administración del presidente Martinelli. En la administración de Varela se terminó. Y cuando vino el Papa, Sí, se usó, se usó. Y se volvió a cerrar. hice para terminarlo, que, que Tocumen S.A. recibió de manera óptima el proyecto, el cual ha ocupado, usado y se ha de beneficiado económicamente del mismo, que la resolución del contrato emitida por Tocumen se hizo de manera arbitraria, sin respetar el equilibrio entre las partes, que existió incumplimiento en los pagos por parte de Tocumen S.A., que a pesar de eso, el contratista no ha abandonado la obra, demostrando su interés en terminar con los ajustes y complementarios. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le dice. Y nosotros le habíamos dicho a Tocumen S.A. que siempre en administración pública uno busca la solución del problema, porque el conflicto siempre es más caro, se pierde tiempo, cuesta. Todos los conflictos cuestan tiempo, cuestan horas, cuestan servicio. Tocumen estaba usando Tocumen desde que llegó el Papa, ¿se acuerda? Sí. Entonces, ojalá se sienten rápidamente y resuelvan este problema y que a su vez tanto el juez como la fiscalía lleguen a acuerdos con respecto a la multa que los deberes le deben y que se lean los acuerdos, porque los acuerdos establecen que las multas se pagarán, permitiéndole a la empresa tener la capacidad de poder seguir trabajando para generar los ingresos y pagar. Pero con lo que le deben puede llegarse a un acuerdo de este tipo. Uno siempre en administración pública busca el bienestar común y crear los menos conflictos posibles a la gente. Esa es una cosa. La otra noticia importante es que ante la falta de acuerdo entre el sector privado y los trabajadores organizados para el establecimiento del salario mínimo, que en la mayoría de las empresas se paga más que el salario mínimo. Sí. Panamá es uno de los pocos países que tiene tanto salario mínimo. No sé si son como 38 o 40. Entonces el gobierno ayer, en la vocería de la ministra de Trabajo, Doris Zapata, informó que el incremento de salario tendría todo este conjunto de zonas y de salarios que se aplican, que oscilan entre el 4,5% y el 6% para el sector privado y 6% para las grandes empresas y 7% para las bananeras de incremento. Esto, después de los análisis que hizo el Ministerio de Trabajo, la variable, para mí es una carga alta, porque este incremento, si bien es cierto, no afecta a una gran cantidad de trabajadores que ya ganan más del salario mínimo, sí tiene efecto en la lucha de alza de salarios. No hay nada más peligroso en una economía que incrementar salarios o disminuir horas de trabajo, sin hablar de la productividad y sin hablar sobre todo del estado de la economía. No hay nada más peligroso que estar preocupado por los que están trabajando y no por los que no están trabajando. Y ser competitivos en el mercado laboral. Creo que el Ministerio de Trabajo hizo un gran esfuerzo en medio de la complejidad que generó el fin de año. Por algo no llegaron a acuerdos los trabajadores con los empresarios, pero siempre que usted hable de incrementos o de subsidios, eso tiene un costo a la economía y de un bolsillo tiene que salir para el otro. Entonces nosotros tenemos que generar empleo. Estas son dos noticias que usted debe conocer. La otra noticia que usted debe conocer es lo que está pasando, el efecto del cierre de Suez parcial. Recuerde que al dar la vuelta, una gran parte de los barcos del este de Asia pasan por el canal de Suez hacia Europa. Dan la vuelta. Ahora, por Cabo Esperanza, vamos a tomar dos puertos. Entre el puerto de Shanghái, en la República Popular China, y el puerto de Rotterdam. Estamos hablando de 2 megapuertos. 2 megapuertos. El incremento en el costo del contenedor es de 199%. Sí. Es decir,
Si costaba 10, hoy cuesta 30. Te lo pongo así de sencillo. Oh. ¿Eso qué significa para efecto de la inflación? Que la inflación vuelve a Europa. Y el problema es que nadie está, es decir, ¿quién paga ese aumento? Y entonces, Merck habló con Egipto para decirle, nosotros queremos usar el canal de Suez, pero con el riesgo que significa ayer atacar un barco americano. Entonces, los Houthis dicen que esto es por los puertos, por Israel. Pero en realidad, han logrado que muchas compañías den la vuelta por el Cabo de Esperanza, lo que significa 6.000 kilómetros adicionales. 20 días más, 21 días más. Y eso es cantidad de dinero que pagan los europeos y ya escasean, por ejemplo, computadoras, alimentos, vestidos. Recuerde que esa es un área entre el Mar Rojo, el Mediterráneo y el Índico, en donde el 16% del comercio pasa por ahí. Una otra parte pasa por Panamá. Por eso se lo cuento. Porque eso está pasando en Suez. En Panamá, el ministro del canal, Aristides Royos, le informa al canal de Panamá que si las comunidades no quieren que haya un lago en Belén, no habrá un lago en Belén. Sí. Y ya las comunidades que están ahí están diciendo que no hay un lago en Belén. Entonces, el cuento que le echaron a ustedes con respecto a que la cuenca hidrográfica iba a afectar el canal. Bueno, ahora, primero que no era cierto que la mina afectaba la cuenca hidrográfica del canal, y ahora tampoco hay Belén. Porque lo que dice Aristides Royos, el ministro y expresidente, es que hay que hacer un acuerdo para eso. Pero esos acuerdos nunca son posibles. Sí. Por ejemplo, nosotros nunca hubiéramos hecho Guayana si hubiéramos hecho eso antes. O no hubiéramos hecho el canal de Panamá. Entonces nosotros le estamos pegando a la economía. Los motores de la economía. Le estamos soltando los tornillos del DC-10. Mm. Eso es lo que está pasando con Boeing. Se le soltaron unos tornillos que lo encontraron en Portland, de las puertas. Y esto ha creado un problema serio a la Boeing en sus aviones. Entonces nosotros estamos soltando los tornillos. Y uno debe pensar que uno debe tener los tornillos bien puestos. Sí. Incluso va a pensar. No, además que hay un momento en el cual el bien común debe primar sobre el bien de poco. Claro. Y que usted no ha oído el cuento ese, que le hace falta un tornillo. Bueno, cuando uno le falta un tornillo porque está medio ponche. Entonces nosotros estamos botando los tornillos de la economía, motores de la economía. Y uno de ellos es el Canal de Panamá, que no solamente nos sirve a nosotros. Y no es que el mundo está ávido porque nosotros, no, habrá otra ruta. Sí. No se engañen en eso. Y eso de que todo el mundo quiere robarse la riqueza de Panamá. Todo, mire, Cuba. Yo no lo veo hablando de Cuba, ¿o sí? No. Cuba está regalando concesiones, entregando concesiones para explotación de mineral, igual que Managua. Igual que lo está haciendo Venezuela. ¿Cuál cree que es la pelea con el Exequibo? ¿Y qué fue lo que hizo el chavismo al liquidar prácticamente PDVSA en la voracidad? Que ahora Maduro le echa la culpa a la oposición, que no está gobernando. Que no está gobernando. Entonces todo eso usted lo está mirando y hay realidades claras que nos están indicando a nosotros. Les cuento esto de lo que está pasando en Suez, porque por otra preocupación en el Canal de Panamá también mundialmente hay una preocupación, pero nosotros tenemos forma de resolver problemas de suministro de agua del canal. Y tenemos que darle indicaciones muy claras al mundo de que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y cuando nosotros ratificamos los tratados de Torrijos-Carter, nosotros no le preguntamos a los que vivían a la ley, hicimos un plebiscito, un referéndum nacional. Y entonces es la economía en general la que debe dar la respuesta. No gente en la calle o cerrando calles o manifestando, no. Las elecciones contando votos. Nada más que le dejo esto porque son casos que en el mundo se están produciendo simultáneamente. Y además de eso, échele mente a esto. Además de eso, hay otro estrecho importante en desarrollo, en crisis, que es Taiwán. Las elecciones en Taiwán son el domingo, 14. En esas elecciones, el partido, el PPD, de la presidenta actual, que habla de elecciones presidenciales,
La República Popular China cataloga esas elecciones como elecciones regionales. Ahora le doy los números, porque uno siempre debe tener los números en la mente. Antes de esta crisis, Taiwán tenía 78-82% de su comercio, era con la República Popular China. Hoy, un Taiwán económicamente más fuerte, solo tiene 11% del comercio con la República Popular China, el resto es con el mundo. Entonces, mira el cambio que se ha producido en la matriz de exportación, siendo Taiwán la principal productora del mundo de microchip. ¿Te das cuenta? Entonces, esto afecta el estrecho de Taiwán, porque además de esto, China amenaza con el uso de la fuerza y que ellos no discuten el tema de Taiwán. Yo creo que Taiwán y China deben resolver su problema de la integración de una sola China, sí, pero negociadamente, sin presiones, sin ataques militares. ¿Por qué? Porque esto afecta la inestabilidad, Fernando, de este otro estrecho. El estrecho de Taiwán es uno de los estrechos más importantes en el comercio mundial. Sí. No piense que para arriba está Japón, está Vietnam, está Corea del Sur, la otra Corea que no exporta nada más que armas y roba, en el robo cibernético. Está Vietnam, Corea, Camboya, Laos, y además está Taiwán, están todos los países, Singapur, Malasia, todo eso está por ahí. Entonces, ese es un riesgo importante. El otro punto importante es el Patagonia. Yo recuerdo lo que decía la comandante de la cuarta Comando Estratégico de los Estados Unidos con sede en Florida, que antes estaba aquí, en Panamá, que su misión es mantener abierto el canal de Panamá y la Patagonia. Entonces, si uno mira esto y pone el mapa, usted se da cuenta de la importancia que debemos darle a estos temas de carácter nacional y que va a tener que ver el gobierno que estaba manejando esto. Mire, los indicadores económicos de Panamá al fin del año 23 son excelentes. Diga lo que quieran, pero eso es así, son números. Y nosotros tenemos, macroeconómicamente, que mirar cómo cuidamos esto, porque hay gente interesada acaba con el país. En llevarse el negocio de nosotros. Bien. Fíjese ahora, como si fuera poco, lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador hay una narrativa que está lanzando lo que se conoce como el Grupo de Río. O no sé cómo le dicen. Cuando usted inmediatamente se da una crisis y la ideologiza, pierde la capacidad de entenderla. En Ecuador se está produciendo lo que sembró el presidente Correa. Al desmantelar la base de Manta, al permitir la migración, la universalización de la ciudadanía ecuatoriana y permitir que gente con antecedentes ingresara a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y permitir la migración del ELN, de los carteles, etc. La es que el segundo de la FARC lo matan en territorio ecuatoriano. Sí, claro, si están operando desde ahí. Desde ahí. Y entonces, esto es lo que usted te va. Esos vientos de ayer traen las tempestades de hoy. Y está montando una narrativa contra el presidente Noboa, solo porque él no es de izquierda. Él es un hombre de derecha, su padre es multimillonario y él también. Pero el problema no es que sea de derecha, el problema es que entienda el problema que tiene que el país. En Ecuador, si nosotros le habíamos advertido, en Ecuador están los 3 factores permanentes de la guerra. Hay gente con plata, organizaciones con plata, con dinero del narcotráfico. Hay gente con territorio y población armada. Ahí están los 3 factores permanentes de la guerra. Haciendo uso de eso, el presidente Noboa ha declarado que hay una guerra interna. Y eso significa que los militares afrontarán a los grupos traficantes como enemigos. Y que los que mueran en combate morirán en combate. Se acabó. Y no habrá sanciones sobre eso.
inmediatamente viene la narrativa de los derechos humanos. Pero ¿qué es más importante? La narrativa, esto no se resuelve solo, sino se resuelve integralmente. ¿Y usted se acuerda de Petro cuando hablaban del plan de establecer una democracia en general? Dijo, no, Venezuela es diferente. Entonces, para unas cosas sí, para otras no. Creo que Ecuador, estimados televidentes y radioescuchas, se encuentra en un gran problema. Problema que el fin de semana dejó 10 muertos, que ha puesto a Ecuador a lo largo de todo este periodo de los últimos años desde que se fue Correa. Hoy, Ecuador es el país más peligroso del mundo. Sobrepasa, en términos de muertes por 100.000 habitantes, a México y a Honduras. Ocupa el primer lugar en peligrosidad. Un país que hace unos años era un país amigable. Un país para ir a visitar. No, estaba el el primer lugar en casi todas las revistas de jubilación para irse a jubilar. Además, es un país que nos compraba mucho a nosotros. Sí, era el usuario número 3, de 4 canal. del canal. Y además de las zonas libres. Entonces a nosotros sí nos interesa lo que pasa en Ecuador. Y a nosotros sí nos interesa que el presidente Noboa, que es el actual presidente, gane la guerra contra el crimen organizado. Además que él hoy anunció que va a empezar la deportación de presos. La mayor parte de los presos son colombianos, venezolanos y le dijo a Petro, usted me quiere ayudar, porque Petro una vez ofreció, no. Usted quiere, bueno, le vamos a mandar los 1.500 colombianos que están en las cárceles, que son los más feroces asesinos en las cárceles. Se los vamos a mandar, 1.500, ya. Póngalo en su cárcel. ¿Ves? Vamos a ver la respuesta. Entonces, esto que se está dando, se está repitiendo como calco contra Milei. Milei no es de mi santo, de mi devoción. Pero yo creo que Argentina, Fernando, estimados televidentes, radioescuchas, necesita un ajuste estructural. No puede seguir con esa emisión de papel moneda para recoger y convertir el Estado en el principal nombrador de gente. No. Hay que reducir eso, pero hay que también tomar medidas para quitar la burocracia en las exportaciones. Hay que apoyar el sector privado, igual que aquí. No sé. Por eso le leí la primera noticia de este caso, que tenía como intención fundamental, porque si el fallo inhabilitaba a Odebrecht, si se aprobaba, se inhabilitaba. Entonces, uno tiene que entender la economía para actuar con medidas económicas. Afortunadamente, en estas crisis, nosotros los panameños diseñamos una estrategia económica en este periodo, en estos años, estos 4 años, de anticíclica, es decir, contra el decrecimiento, contra la inflación, y terminamos con el máximo crecimiento y la más baja inflación. Eso es digno de reconocer, pero también es digno de reconocer que tenemos que hacer ajustes estructurales, que discutíamos ayer con uno de los candidatos presidenciales como Ricardo Martinelli. Hay que hacer ajustes estructurales, hay que contar con la gente. Ese es el problema que tiene Milei. Pero usted, ¿qué me dice de lo que está pasando en Venezuela? En donde los jubilados van, protestan, porque están recibiendo $7 mensuales. Y el que más recibe 21. Para una canasta que cuesta $400. ¿Qué comerá ese jubilado? ¿Qué come? Y salen por miles. Y es por eso que Maduro no quiere cumplir los acuerdos de Barbados. Porque ante cualquier elección libre, él perderá. No hay forma de que gane el chavismo por las barbaridades económicas, políticas y sociales que ha hecho. Gran parte de la migración que pasa por nuestro país es venezolano. son venezolanas, hombres y mujeres que no tienen futuro en su patria. Y fíjense lo que está pasando con Petro. Y entonces voy a terminar con Milei. Milei está en Davos buscando inversiones privadas. Pero Milei además se encuentra con un Congreso hostil y reacio al cambio. Y Argentina tiene que cambiar para poder que su población
reciba los beneficios del desarrollo. Argentina es un país extraordinariamente rico. Hombre, Fernando, al principio del siglo Era la economía más importante del de mundo. América y una de las más grandes del mundo. No, en 1895 era la más importante del mundo. En 1914 la quinta, la 10 en 1955 Ve. y la 65 ahora. Algunas cosas que debes saber. Ingreso per cápita. En Guatemala, el presidente Bernardo Arevalo deberá tomar posesión. Deberá, fíjese la palabra que uso. El domingo. Bueno, va a estar el presidente Cortizo acompañándolo. Deberá estar ahí. Y creo que es bueno que esté el presidente Cortizo. Es bueno que estén los presidentes allí. Y se inaugura, y él va a ser presidente por la solidaridad internacional. Ojalá no se olvide de las promesas que le hizo al pueblo. Y la primera pobreza, es fortalecer la democracia. Esa es la primera pobreza. La democracia es un sistema atacado, pero tenemos que resolverlo. Además, recuerde también esto. Gabriel Alta, nótelo ahí. Este es el primer homosexual declarado que llega al rango de primer ministro de Francia. Él era el ministro de Educación, un hombre de alta preparación académica. Para que usted vea, sin muchos bombos ni platillos, esta es una participación de la más alta que ha llegado una persona homosexual declarada. O sea, que no es que está escondido, no. Todo el mundo sabe quién es él. Mientras tanto, las elecciones de los Estados Unidos y todos los procesos de Estados Unidos. O sea, ayer hubo un debate. Ayer en el debate que se dio la gobernadora, exgobernadora de Carolina del Sur, con el gobernador de Florida. Porque Trump no fue, solamente quedan ellos dos. Ellos dos se dedicaron más a atacarse entre ellos que a atacar al primero, que es Trump. Haley mantuvo más el ataque a Trump porque Haley apuesta a quedar en el segundo lugar y que además fue categórica al decir que el presidente Trump mintió al país cuando dijo que había ganado las elecciones del 6 de enero del año 20. Y ella lo dijo categóricamente. Ella se perfila, pero todavía sigue siendo Trump el político de mayor peso electoral en el Partido Republicano y a nivel nacional todavía, con problemas muy serios, porque la Corte de Apelaciones en la que se le está estudiando si de verdad tenía inmunidad para hacer lo que hizo el 6 de enero, la Corte, todavía en el nivel inferior, se mostró escéptica a las teorías de Trump, de que él tenía poder absoluto para hacer lo que hizo el 6 de enero. Y entonces él enfrenta una serie de procesos. Y a ello apuesta Nikki Haley, que es republicana, de la que tuvo con el presidente de Honduras, ¿se acuerdan cuando el golpe? Sí. Bueno, estos presidentes, Hernández Rolando Hernández. Fue condenado por tráfico de drogas. Nosotros tenemos una historia. El problema de Ecuador y el problema que tenemos en América Latina es que el crimen organizado impulsa actividades en nuestros países para desviar la atención a los temas centrales a través de el abuso de la democracia. Lo que pasó en Ecuador fue la toma, por ejemplo, mientras se apoderaban del tribunal, del canal de televisión, entraron a la Universidad de Guayaquil con bombas y explotaban. ¿Con qué objetivo? De que ni fico ni tico, ni fito ni pico, se concentraran en ellos. Bueno, ahora las Fuerzas Armadas están concentradas en buscarlos. Y no solamente buscarlos para ponerlos presos. Si se resiste, lo van a matar. Este hecho se repite como matriz en todos nuestros países. Se repite en Chile. Chile ha tenido un incremento. Se repite en nuestros amigos de Costa Rica, en donde les contaba, hay 900 muertes violentas por año. Mientras nosotros tuvimos 504. En Panamá tuvimos un ejercicio de la toma del poder por la violencia. En las democracias, el poder se toma por las elecciones. Y yo estoy de acuerdo en que la izquierda panameña tiene el derecho a participar en la elección y si la gana, la ganó, pues. Y habrá que respetar ese derecho. Lo que no podemos estar de acuerdo
es que conculquen el derecho de nosotros, los panameños mayoritariamente, porque ellos dicen que ellos tienen la razón. En la democracia no, yo no tengo la razón la tiene el pueblo. Y la forma de saber cuándo piensa el pueblo, Fernando, ¿cómo es? Con elecciones. Con elecciones. Le cuento todo esto. ¿Por qué la vuelta? Queremos hablarle de lo que está pasando internamente. Claro.